Lozada, Carolina, bueno, ganaste finalmente. ¿Lo Sí. soñaste esto? La verdad que lo sentía, lo percibía que iba a pasar. Lo Porque te percibía cuando iba jugaste, caminando ¿no? por la Vos te gente. dejaste tu zona de confort. Sí, es que me parece que en momentos como los que estamos viviendo tenemos que jugárnosla. No hay otra opción que jugártela. Y si Ahora la sí, jugás, vas ahí. ahora sí podés pensar cómo va a ser tu relación con Cristina Kirchner. Sí, bueno, la verdad que soy una persona respetuosa y respetuosa de las instituciones y mi relación no tiene por qué dejar de ser como soy yo. Pero sí decirle las cosas, por supuesto. Ujú. ¿Escuchaste hoy a Alberto? No lo escuché, estuve en varias, pero lo escuché ayer, lo vengo escuchando. ¿Qué parte de Alberto? Que Alberto, digamos. Sí. ¿Vos te lo ¿El imaginás? Alberto que ganó, el que perdió o el...? ¿Te gustó más el Alberto del discurso de Olivo grabado que el del después que habló en el búnker? Bueno, es que no sé a qué Alberto nos referimos cuando hablamos de Alberto. El discurso grabado hablaba de convocar a la oposición para el diálogo, ¿no? Se mostraba como un Alberto dialoguista, más similar al que nos vendieron al principio. Y el de después en el búnker directamente era el Alberto que conocemos, que se pone enojado, colorado, que critica a la oposición. A la misma que hacía 5 minutos había convocado a dialogar. Seguramente vos vas a asumir el 10 Sí. y, digamos, el gobierno va a mandar este plan plurianual la primera semana de diciembre. O sea que vas a tener que discutirlo. Sí. Sí, a ver, creo que todo tiene que pasar por el Congreso de la Nación ahora. Nosotros no vamos a gobernar, ellos son el gobierno, nosotros somos la oposición y todo tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Me parece que es la forma más lógica, más democrática de hacer las cosas. Ahora, lo que me hubiera gustado a mí es que hubieran puesto sentido común a lo que sucedió. Que no lo vi cuando perdieron en septiembre y no lo vi cuando volvieron a perder, porque hay que llamarlo como se dice y no ridículamente, perdieron las elecciones. Ahora, el sentido común dice que le digan a la gente qué van a hacer con los problemas reales, los problemas que tenemos todos y que pasaron las elecciones y al otro día nadie resolvió. El problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleo, el problema de la inflación, el problema de que la gente no está llegando a fin de mes, no sabe cómo volver a la casa. Bueno, todos esos problemas no solamente no se resolvieron, porque obviamente que no se resuelven de un día para el otro, pero tampoco dijeron en ningún momento cómo iban a empezar a resolverlo, si se les ocurrió armar un plan para empezar a hacer algo. No, siguen peleándose con temas de la política. Y la gente mirando totalmente envuelta en los problemas reales, en los de todos los días, ¿no? No hay sentido común en el gobierno. Pero vos ves bien este llamado al diálogo. Viste que el presidente dijo hoy, si Macri no quiere estar, que no esté, Milei tampoco interesa. ¿Se puede igual hacer un diálogo político? Yo creo que el diálogo tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Ahí tiene que estar el diálogo. ¿No ves un Obviamente. diálogo llamado por Alberto Fernández en Casa Rosada, vos decís, en el Congreso? Me parece que el ámbito es el Congreso. A ver, no digo, nunca le diría que no al diálogo, de ninguna manera. Me parece que siempre tenemos que estar predispuestos al diálogo. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a que el kirchnerismo te engaña, te miente. Te hace sentar en una foto y diciéndote que va a decir una cosa y hace otra. Lo han hecho durante toda la pandemia, ¿no? Se lo han hecho a intendentes y todo. O sea, me parece que el diálogo tiene que estar, sí. Pero me parece que el ámbito perfecto para el diálogo es el Congreso de la Nación. Bien. Jorge Yoma la escuchó a... No podíamos abrir todo porque si no, no terminábamos más. A Tolosa Paz, que le tiró unos palos. Sí, no, lo que me extraña es la subestimación de la victoria de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Porque según ellos empataron, no perdieron. Y bueno, en todo caso entonces empataron en San Juan, que ganó por la misma diferencia Uñac, empataron en Tucumán, que ganó también por muy poco Mansur, empataron en Salta, donde el senador Romero hizo una elección magnífica y casi se lleva el triunfo. Entonces, solo ganaron aquellos que tuvieron una diferencia enorme, como el caso de Rogelio en Entre Ríos. Estuve en el cierre de campaña de Rogelio y la verdad que el cierre de campaña en Concordia, que es tiene el extraño y lamentable récord de ser la ciudad más pobre de la Argentina. Y lo vi a Rogelio trabajar ahí y la verdad que fue magnífico, lo mismo que Lozada en Santa Fe. Y para ser justos, Quintela en La Rioja, que se llevó las dos bancas y que a pesar de que el radicalismo es gobierno en la capital, hizo la peor elección en la historia. Entonces, hay que mirarlo al país en su
en las realidades de cada distrito. La verdad es que perdió el gobierno, perdió por 10 puntos. Hubo un enorme reclamo de la sociedad. ¿Quién perdió más, Alberto o Cristina? No, perdió el gobierno. Hablando de diálogo, el primer diálogo tiene que ser entre Alberto y Cristina. Y de ahí presentar un programa y sobre el cual el resto del país o de la dirigencia política y social va a opinar sobre ese programa. Todavía no hay un programa. Necesitamos un programa de gobierno, un plan de contingencia para enfrentar la crisis, vamos a seguir con estas regulaciones en la economía. Con esto leí hoy que exigen a los importadores tener empleados trans para autorizar una importación. Vamos a continuar con este despilfarro en cooperativas truchas que vimos hoy en la Plaza de Mayo. Esto fue la movilización de hoy, fueron el despilfarro de los programas sociales en cooperativas truchas, planes truchos, en todo esto que se llama economía popular, trabajadores de la economía popular, que es un eufemismo para disfrazar la militancia rentada. Entonces, todo esto, ¿cuál es el plan contra la inflación? ¿Qué van a seguir? ¿Con controles de precios que nadie hace caso? Que uno lo ve en el supermercado, en los remedios. Digamos, el gobierno tiene que decir qué va a hacer con la Argentina. Después está bien, lo de hoy, está bien. Digamos, se le dio un marco de legitimación al presidente y no está mal que sea así porque lo de las PASO fue lamentable, el gobierno tirándose entre sí, presentando renuncias masivas, bueno, todo eso nadie lo quiere, nadie quiere un gobierno deshilachado, digamos, ¿no? A 2 años, pero la gente no votó contra la pandemia. La gente votó con un reclamo fuerte al gobierno nacional en temas concretos, en empleo, en inflación, en crecimiento de la economía. Digamos, Claro. son los Ahora, usted habla, la gente votó por una cosa o por la otra. El presidente hoy llamó a todas las estructuras, a los aliados del Frente de Todos, a trabajar en base a lo que el gobierno va a proponer para ganar las elecciones del 2023 y seguir en la Casa Rosada. Yo le preguntaría a un argentino saliendo acá a la calle, al primero que encuentre, si le importa las elecciones de 2023. ¿A quién le importa las elecciones de 2023? Que traten de resolver algo acá hasta el 2023. Con el enorme angustia que tiene hoy las familias argentinas. A ver, Frigerio, sí. Yo creo que el principal problema del kirchnerismo es que no es amigo de la verdad. Entonces, cuando uno no dice la verdad o no acepta la realidad, es imposible cambiarla, ¿no? Han mentido siempre, han mentido con las estadísticas, mintieron con las vacunas, mienten con la deuda. La deuda que se tomó en el gobierno anterior, en más de un 70%, fue para cancelar vencimientos ya existentes que había tomado el kirchnerismo. Digo, mienten con esta idea de que los empresarios están contentos con las medidas que toma el gobierno. Los empresarios están desesperados y votaron en contra de las medidas que toma el gobierno. Eso no quiere decir que haya habido un voto de reivindicación del pasado tampoco, pero creo que todos estamos apostando por algo superador para el futuro. Eso es lo que necesita la Argentina, Ahora, lo que necesita Rogelio, nuestro sector ¿te productivo. sorprendiste por el abultado triunfo que tuviste? Bueno, nos ha ido muy bien en las PASO. Las PASO, la sí, primera sí, bueno. sorpresa fue ahí. Pero sostuviste, ¿no? Lo sostuve, lo agrandamos algunos puntos. Lo que me sorprendió fue que, como decía Jorge recién, nosotros en Concordia, que es la capital nacional del peronismo, tristemente la ciudad más pobre de la Argentina, ganamos por 20 puntos, duplicamos la diferencia de las PASO. El kirchnerismo ya no tiene de rehenes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso también es una mentira. Los sectores más vulnerables de la sociedad también quieren trabajar, también quieren tener un sueldo que les permita llegar a fin de mes, también quieren seguridad, son los que más sufren la inseguridad. ¿Y qué pasó con el peronismo? También quieren educación, porque en esos lugares vulnerables, en los barrios más pobres de Concordia, también las madres, los padres me decían, hagan algo con la educación, quiero que mi hijo esté preparado para los desafíos del trabajo de hoy en día. Frigerio, usted habla del kirchnerismo. ¿Y qué pasó con el peronismo? Porque siempre fue fuerte Bueno, es que Entre nosotros no Ríos. hubiéramos podido tener esa diferencia de 20 puntos en Concordia si una parte sustancial del peronismo no hubiera jugado con nosotros. Un peronismo que también cree en el trabajo, también cree en la libertad, también defiende los valores de la República y está en contra del rumbo del norte al cual el kirchnerismo está llevando el país y que nosotros los
llamamos con generosidad y humildad, no creyéndonos los dueños de la verdad, y vinieron y se sumaron. Claro. Y por eso ganamos por esta diferencia. Y eso es lo que hay que apostar en el futuro. Y Caro, digamos, vos tuviste, digamos, primero las PASO, ahí que Macri te combatió a vos, ¿no? Tenía otro candidato, le ganaste. Sí, nosotros éramos 4 listas y de las 4 listas la única que no tenía apoyo a nivel nacional era la nuestra. Pero por suerte nos apoyaba la gente, que era lo más importante. O sea que para vos, Macri, digamos, tiene que dar un paso al costado. Digamos que No. Juntos por el Cambio puede crecer más si Macri no se mete tanto. No me parece. Me parece que Juntos por el Cambio tienen la suerte de tener muchos candidatos y muchas posibilidades. Y la gente va a ser la que elija. Qué mejor que tener un montón de posibilidades. Bueno, pero le ¿no? ganaste a Macri vos. No, yo no me considero que le gané a Macri. Yo considero que, a ver, yo hago una línea, un trazo de una línea y del 12 de septiembre en adelante es otra historia, es otra historia. Nosotros no nos apoyó nadie. No le demos nada a nadie, No, sí. no. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Que te Pero de dejaron ahí- sola? ¿Eh? ¿Te dejaron sola? Sí, pero no, sola no. La gente nos apoyó, Bien. que es lo importante. Nosotros te invitamos varias veces. Ustedes sí, por supuesto. Ahora, Frigerio creo que le ganó a Macri. Porque Macri no quería saber nada con usted. No, tampoco, para nada. No se metió en la espacio que hubo. Que por suerte hubo paso, que es un buen punto. Si no hubiera habido paso, Caro no hubiera sido Totalmente. senadora hoy de la Nación. Es un gran paso adelante de Juntos por el Cambio. Permitir que sea la gente y no el dedo de un dirigente desde la capital federal la que defina las listas en todo el país. Me parece que eso es un gran paso adelante. No solo para nosotros, también para los que están afuera, que quieren sumarse con los que compartimos ideas y valores, que se van a sumar si hay reglas de juego, claras, transparentes. Bueno, digamos, también fue una sorpresa lo que pasó en La Pampa y el amplio triunfo en Córdoba. Está Daniel Cronenberg, que es senador, ¿no? Senador electo ahora, ¿no? Y también está Martín Maquieira, que es diputado electo, y tenemos a Rodrigo Loredo de Córdoba. Parecía algo imposible que digamos, Juntos gane en La Pampa. De hecho, en esta opción todo el mundo decía, no, La Pampa la recupera el peronismo. Sí, la verdad que nosotros fue algo histórico porque hacía 36 años que nosotros no podíamos ganarle al peronismo en la provincia de La Pampa, ¿no? Fue un hecho muy particular e histórico. Y en realidad la provincia de La Pampa a nivel nacional es como que nunca se tenía en cuenta porque somos el 0,8% del electorado a nivel nacional, por lo tanto no tiene un peso político como para así tenerlo, ¿no? Pero esta fue una situación muy particular en la cual Oye, ni ¿por más qué ni ganaron? menos definía una mayoría en el Senado, Claro, digamos, del sí. quórum propio. ¿Pero qué fue? ¿Por la política agropecuaria? ¿Por el tema de las exportaciones de carne? ¿Qué fue lo que...? O porque el peronismo no le gustó que la Cámpora se metiera. No, yo digo siempre que en un resultado electoral es una multiplicidad de cuestiones. Y el presidente creo que hoy tiró algo como diciendo vamos a tener que hacer interna, como diciendo el dedo no fracasó, echándole la culpa a eso. Y la verdad que no es eso, hay otras cuestiones por las cuales la gente reaccionó. Nosotros cuando desarrollamos la campaña veíamos que bueno, el asalariado de la mínima, el jubilado de la mínima ya no puede llegar a fin de mes con lo imprescindible, la pyme no puede progresar porque la carga tributaria y el peso del Estado encima no lo deja desarrollar. O sea, hay un montón de cuestiones. La provincia de La Pampa, por supuesto que el cese de las exportaciones es algo que, digamos, es muy sensible, es una provincia agropecuaria. Así que cuando el gobierno nacional toma nuevamente esta medida intempestiva, que ya es retrógrada, que ya en su momento había fracasado, obviamente que esto repercutió muy mal, sobre todo en un corte de carne que nosotros no consumimos, que es la carne de la vaca de conserva, la Ustedes manufactura y demás. competían contra candidatos de la Cámpora ahí. En realidad hay 4 líneas internas dentro Dicen que salimos Berna de La no Pampa, ayudó pero nada a la no sé, es un problema de ellos. Yo creo que nosotros peleamos contra el Frente de Todos en la provincia de La Pampa, donde obviamente la segunda senadora tiene un grado de participación en la Cámpora muy Mire fuerte. cuando se vea la cara con Cristina, porque ustedes van a ser como el símbolo de que perdió la mayoría. No, pero por supuesto, por eso después del 12, así La Pampa no vinieron con todos los dardos, no fue fácil, digamos, ¿no? Con una parafernaria de anuncios de obras que nunca se van a hacer, el plan Platita, que todos ustedes lo habrán visto, donde eran cocinas, heladeras. Yo decía en la campaña, la heladera se la dan, pero en lugar del manual de instrucciones deberían darle un manual de cómo llenar la heladera, porque la verdad que la gente, ese es el problema que tiene, ¿no? Claro. Y se ve que
hubo una reacción de la sociedad, en lo cual hubo un rechazo, si no, no hubiésemos, Claro. no Y hubiésemos Martín, ganado. ¿vos qué interpretás que? A ver, que no escucharon al pampeano, ¿no? Lo decíamos la otra vez, como lo que ha sufrido el pampeano con las cuarentenas estrictas, lo que ha sufrido el pampeano que se quedó sin trabajo, ¿no? Llegamos a doblar la cantidad de desocupación en una provincia que terminó siendo la más alta del país. Y lamentablemente siguen sin escucharlos, ¿no? Hoy escuchamos un presidente que pasó del domingo a llamar un diálogo, que no sabemos a qué, a hoy que parece que está en una realidad paralela. Hay dirigentes que parece que están en Narnia, están hablando de la interna del 2023, cuando tenemos Bueno, que el resolver los presidente hoy problemas habló, actuales. ¿no? Hoy el presidente. Pero habló. por supuesto, ahora, llaman un diálogo, que no dicen para qué es. ¿Vamos a hablar de educación? ¿De que 7 de cada 10 chicos no comprenden textos? ¿Vamos a hablar de la desocupación en La Pampa? ¿Vamos a hablar de la pobreza, cómo creció? ¿Vamos a hablar de cómo generar Bueno, empleo? van a en hablar de un Argentina? ajuste, aparentemente, del Fondo Monetario, propone el fondo. Llaman un diálogo que ni siquiera ponen los temas sobre la mesa. Y llaman un diálogo y al día siguiente quieren meter 116 DNU aprobando el día de la noche a la mañana porque saben que se están quedando sin el quórum en el Senado y en la Cámara de Diputados. Rodrigo, Me parece que el gobierno tiene que ponerse a escuchar a los argentinos y a los pampeanos. ¿y en No Córdoba qué pasó? Porque el kirchnerismo quedó tercero, que se especulaba, pero fue una derrota dura también para Schiaretti. Sí, muy dura. No alcanzaron los 2 planes platitas que llamamos nosotros con Luis. Hubo 2. El del gobierno nacional, que todos conocemos, el más famoso, pero en Córdoba hubo uno propio, digamos, ¿no? Y no alcanzó, tuvimos una elección histórica, 54 puntos sacamos. Y me preocupa, hoy lo conversaba temprano con Rogelio, ¿no? Porque veo este razonamiento del presidente de analizar la elección nacional en función a la elección de la provincia de Buenos Aires. Han perdido por 10 puntos la elección en el país, digamos. El derrota palusa, como le han puesto los cordobeses a este acto de hoy, es un claro ejemplo de la negación absoluta de la realidad. Absoluta y total. Yo le escuchaba a Victoria que lo aturdía, Rogelio no lo dejaba hablar. Me pareció a mí escuchar que dijo que se emite menos en estos 2 años que en los periodos anteriores, los 4 años que cambiamos, dijo eso. Sí, sí, dijo eso. Habló que la economía está creciendo, que el salario está recuperándose. Yo dije, bueno, tengo que traer el pasaporte cordobés porque evidentemente este es otro país. La negación de la realidad, el acto de hoy, la verdad que a mí me da tristeza ante todo, me da alta preocupación. Es el presidente de la Nación, un miércoles, interrumpiendo la circulación de todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿No le perdona a Rodrigo lo que dijo el presidente de los cordobeses? Lo que pasó con eso es que el cordobés sintió que le puso palabras a lo que las políticas antes hacían con Córdoba. Se dice Córdoba es anti-K. No. El gobierno nacional aplica políticas anti-Córdoba. Bueno, perdió Cuando siempre lo el dijo, kirchnerismo en cuando lo Córdoba, dijo el ¿eh? presidente es como que el cordobés dijo, bueno, al final le puso palabra a lo que sentimos que se viene haciendo hace mucho tiempo. Después lo intentaron contextualizar y el problema también es que lo dijo en un ámbito privado, digamos, ¿no? Lo dijo alejado de la corrección política. Entonces es como que el cordobés dijo, bueno, ahí está, lo que nos pasa a nosotros es lo que este señor interpreta de Córdoba y que al final del día es lo que está atrás de las políticas que nos discriminan a nosotros. La elección volvió a ser Córdoba, volvió a pararse en el escenario nacional con una mirada tremendamente crítica a las políticas. Córdoba es una provincia que tiene el 8% de la población, pero le da a la Argentina el 20% de los universitarios, le produce el 30% de la producción granaria, el 30% de producción láctea. Entonces, hay un modelo que ha aprendido a gobernar en Santa Cruz. ¿Y cuál fue el modelo? Extraemos el petróleo, extraemos el recurso marítimo y el 90% de la población económicamente activa son empleos públicos. Bueno, Córdoba es un modelo contracultural a eso. Claro. Eso es lo que pasa Bueno, con Córdoba y las elecciones a sacar nacionales. números, pues te vas a enfrentar con Santa Fe, con Entre Ríos, ¿no? Sobre todo. Estamos ahí. Hemos superado por un poco. Ahora, Carolina, ¿y de qué para vos la votación? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Bueno, lo que te decía al principio, aplicar el sentido común y empezar a decir qué va a hacer. O sea, es un gobierno que sabemos que no cree en planes. Y que hizo todo mal antes y que no aplicó el sentido común desde antes. Vos fíjate, estaba hace un rato Victoria Tolosa Paz, ¿no? Era la que representaba la lucha contra el hambre para este gobierno, ¿no? La mesa del hambre, ¿se acuerdan? Sí, sí. Cuando vieron que midió bien, la sacaron de la mesa del hambre, que era el tema que realmente debería desvelar a toda la Argentina, porque hay hambre en Argentina, en el país productor de alimentos, y la pusieron como candidata. Bueno, encima perdió, pero digo, más allá de que haya perdido, la sacaron de la mesa del hambre. ¿Qué quedó en la mesa del hambre?
Bueno, pero ahí, digamos, también el anterior gobierno habló de hambre, pobreza cero, ¿no? Y dejó un montón de pobres, ¿no? Sí, bueno, pero digo, estamos hablando de este gobierno ahora, ¿no? Los que en este momento tienen la posibilidad de hacer algo. ¿Qué están haciendo por el hambre? Nada, absolutamente nada. Bueno, que se presenten a decir qué es lo que van a hacer de ahora en más, de acá para adelante. Ya lo que no hicieron, lo que perdieron estos 2 años, ya está perdido. O sea, podemos analizar que nos sometieron a una cuarentena eterna que hizo que muchísima gente se quedara sin trabajo, los chicos sin educación, como decían recién, y mucha gente que se cayó directamente del sistema. Bueno, ¿qué van a hacer de acá para adelante? Ofrézcannos un plan para que opinemos si nos parece bien, si nos parece mal, si nos parece sustentable. No saben si quieren arreglar con el fondo, si no quieren arreglar, no saben. Están en una pelea constante dentro de la coalición de gobierno. La realidad es que a la expectativa de todo esto estamos los argentinos, que los problemas, como te decía, nos siguen sucediendo. Frigerio, los argentinos votan en rechazo a, por ejemplo, el 2019 votaron en rechazo a Macri y a cómo dejó el país. Y ahora votaron también en rechazo a la dupla Fernández. Yo creo que los argentinos votaron con mucha bronca y mucho enojo el domingo pasado. Y votaron con esperanza también. Por lo menos lo que yo vivía en Entre Ríos. Hay una esperanza que está creciendo de que si la dirigencia política le propone a la sociedad una propuesta superadora, podemos salir adelante. No estamos necesariamente condenados a vivir de esta manera. Y lo que pasó en la elección, que parece que fue hace muchísimo, pero fue hace pocos días, fue hace 3 días. Es un resultado muy importante, porque va a equilibrar la relación de fuerzas en el Congreso. Y el kirchnerismo ya no va a poder ir por todo. Ya no va a poder ir por la justicia, ya no va a poder seguir aumentando los impuestos, ya no va a poder hacer lo que quiere, porque va a tener ya no va a poder dormir en las comisiones proyectos que tienen que ver con las pymes que presentaron nuestros diputados y senadores, con el primer empleo, con la seguridad, con la educación, las cosas que realmente le quitan el sueño a los argentinos. Ahora, con un equilibrio de fuerzas, probablemente podamos hacer que esos temas se debatan y que el Parlamento no sea solamente un lugar de debate de las preocupaciones del kirchnerismo que lamentablemente siempre pasan por la agenda judicial. Yoma, usted tiene la experiencia del Congreso, del Senado de la Nación también. Cristina Kirchner perdió el control, el gobierno perdió el control del Congreso, pero están ahí del quórum. ¿Esos votos que van a estar dando vuelta en el Senado van a valer mucho? No, para el oficialismo nunca es demasiado problema conseguir quórum, ¿no? El acuerdo del gobierno nacional con las provincias, y eso lo sabe muy bien Rogelio, que garantizó la gobernabilidad. Pateó mucho Congreso. Del gobierno nacional con los gobernadores, con Miguel Pichetto como jefe de los senadores peronistas, y el Congreso funcionó. Eso no es el problema. Yo creo que acá hay 3 o 4 datos que hay que tener en cuenta, indefectiblemente. Lo de hoy, el acto de hoy, es tapar con los bombos la voz del pueblo del domingo. Esto no funciona. Luego el AMBA, este altar del AMBA que se hace en la política argentina, es lo que perdieron. Este aparato clientelar de hoy, perdieron las elecciones, les ganó Santilli. Acá en este estudio está el centro productivo de la Argentina. Está Santa Fe, está Entre Ríos y está Córdoba. Es donde y La Pampa, donde se concentran la mayor cantidad de exportaciones y generación de riqueza en la Argentina. Bueno, en estos 4 distritos ganaron con amplitud, los 4. Esto quiere decir que la Argentina productiva, que la Argentina que trabaja, hoy está reclamando. Es un reclamo, es la voz del pueblo en las urnas. Después está toda la construcción dialéctica, teórica, inventar una victoria para consolidar un frente interno. Eso es muy propio del menemismo, ¿no? ¿Cómo? Muy propio del menemismo. No, el menemismo fue la única década en la Argentina en 70 Tenemos que ir a un años, corte, Marcelo. En 70 años que no tuvimos inflación. Pero eran creativos. A Menem hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que aplicar lo que hizo Menem. Fue la única década en 60, 70 años de historia argentina que no tuvimos inflación. Y los niveles de pobreza, No. Pero ¿cómo dejó el país? El 2001 explotó. Entregó con una pobreza del 26%. Fue el menor nivel de pobreza en toda el... Vamos a hacer un programa especial del 2001. Pues dicen que explotó. Cuando quieras hacemos un debate sobre el menemismo. Y creo que el camino económico que queda en la Argentina para terminar, para devolverle
la tranquilidad a las familias argentinas, para devolver la fortaleza del peso, para que lo que gane el ciudadano argentino a principio de mes valga lo mismo que a fin de mes, es el menemismo. Bien, le tocamos, ¿viste? No, pero Rodrigo, vos justo cuando sí. estamos terminando el programa. Cuando quiera le dediquemos un programa. No, vamos a hacer un programa, se cumple 20 años, lamentablemente del 2001, vamos a hacer un programa especial, ¿eh? Con gusto. O algunos dicen que es culpa del menemismo, le explotó de la Rúa, pero... Claro, si de la Es Rúa, una bomba de tiempo. ¿qué estaba? Dibujado ahí. 2 años tuve. Rodrigo, Después bueno, estamos hablando, pero ahora se viene, bueno, un momento clave porque el gobierno va a ir al Congreso, a ustedes tres van a tener que jugar, ¿no? Bueno, Le mira, va a ser difícil, porque es una trampa al gobierno. Es decir, mire, si no hacemos esto, explota el país. mira, me parece que yo sí lo escuché a Alberto hoy y me parece que entre las cosas que hoy consiguió Alberto fue dinamitar si había alguna expectativa, oportunidad o posibilidad de un diálogo al cual nosotros, lógicamente, le íbamos a poner muchas condiciones para que sea una cosa seria. Los diálogos en la Argentina, si vos los manoseás, los invitas por una gacetilla sin rigor institucional, al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero hoy me parece que lo que terminó haciendo Alberto es dinamitar ninguna posibilidad de diálogo. Daniel, Porque, disculpame, por así Sí, cerramos con usted. Cristina Kirchner perdió el control del Senado, pero vio lo que dijo Yoma, que no van a tener problemas de conseguir el quórum. Puede ser, en otras oportunidades ha sucedido, como lo ha dicho él. Pero de todas maneras, lo que ha perdido es tener el quórum propio, ¿no? Que eso ya es muy importante. Pero haciendo una reflexión de lo que estaban hablando, a mí me parece que el gobierno lo primero que tiene que hacer es arreglar su casa, ¿no? Después convocar a un diálogo, y coincido con Carolina que el diálogo se va a dar en el Congreso, digamos, cuando nosotros tengamos que discutir. Claro. Pero lo primero que tiene que hacer es, yo veo un gobierno hasta anárquico, digamos, el doble comando, definir si realmente quién es el que comanda, si es Cristina, si es Alberto, bueno, eso es lo que tiene que definir. ¿Y vos, antes Martín, de eso. cómo lo ves? No, a ver, me parece que la política en general tiene que buscar esos acuerdos, que el gobierno en estos 2 años tiene que encontrar la manera de poder encontrar cuál es la vía para esos acuerdos, pero no llamando simplemente de un atril y después haciendo todo lo contrario. Tenemos que acordar, sí, tenemos que salir de esa grieta, sí. Los argentinos y los pampeanos necesitan poder crecer, necesitan generar empleo. Pero el gobierno que hoy le está tocando estos próximos años tiene que sentar en una mesa y despojarlo de cualquier tipo de politiquería. Porque la verdad que así toda la clase política somos responsables de la situación en la que estamos. Bien, gracias. Gracias Le quería a todos, una última, quería preguntar a Caro. ¿No? Porque nosotros, cuando ganaste las PASO, ¿cómo te ves en el Senado con Cristina? Yo me veo bien, ¿Cómo ves esa ese no es una primer senadora, encuentro? ella no tiene que discutir con nosotros, ella tiene que tocar la campanita y ordenar, es como la conductora. En todo caso te va a retar, si no respetas las normas. Bueno, pero claro, tenemos que saber bien respetar las normas. Y a ella le encanta retar y bueno, ya veremos cómo Calculo le vas suceden a las responder, cosas. no sé, por tu forma de ser no te vas a quedar. Bueno. No, callada, difícil. Gracias a todos por haber estado esta Gracias. noche con nosotros. Bueno, gracias. Hacemos